Aquí tienes la traducción completa íntegra y fiel al texto original al español castellano. Estándar tono narrativo épico conservado exactamente como en el original. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un país de apenas 6 millones de habitantes fuera atacado al mismo tiempo por 5 naciones que juntas suman más de 100 millones de personas? ¿Alguna vez has imaginado a todo el mundo árabe gritando de júbilo en las calles, porque creían que en cuestión de horas, Israel sería borrado del mapa? ¿Y alguna vez te has preguntado cómo un pueblo que estaba rezando en su día más sagrado fue bombardeado simultáneamente por miles de cañones y perdió casi toda su fuerza blindada en apenas 48 horas? Ese día existió de verdad. Fue el 6 de octubre de 1973, el 10º día del Ramadán, el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Ese fue el día en que Egipto y Siria apretaron el botón al unísono y desencadenaron la guerra que ellos llamaron Liberación del Territorio, que Occidente bautizó como Guerra de Yom Kippur y que los israelíes simplemente llaman el día en que casi llegó el fin del mundo. Imagínate que estás en Tel Aviv a las 14:00 de aquella tarde, las sirenas aúllan mientras todo el mundo está ayunando y rezando, ni un solo tanque de reserva está listo, ni un solo piloto está en su cabina, y en la frontera norte solo quedan 177 tanques viejísimos frente a 1.400 relucientes T-62 sirios. Imagínate que eres un soldado israelí de 19 años, arrancado a toda prisa de la sinagoga, corriendo descalzo hasta la parada del autobús, y 12 horas después estás en los altos del Golán, viendo un océano de tanques sirios avanzando hacia ti como un tsunami negro. Imagínate que eres Anwar Sadat en el puesto de mando de El Cairo, mirando el reloj marcar las 14:00 y dando la orden ¡fuego!, mientras miles de cañones disparan sin parar durante 53 minutos, hasta que el mundo entero cree que nada podrá detener al ejército egipcio al cruzar el canal de Suez. Imagínate que eres Hafez al-Assad, en su búnker de Damasco, la noche del 5 de octubre, firmando la orden de ataque total, con la certeza absoluta de que esta vez el Golán volverá a manos sirias y él lavará la humillación de 1967. Y luego, solo 18 días después, todo se invierte por completo, tanques israelíes a 101 kilómetros de El Cairo. Artillería israelí disparando directamente a los suburbios de Damasco, la tercera, ejército egipcia, totalmente cercada, y el mundo entero al borde de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Solo 18 días, pero suficientes para cambiar para siempre la historia de Oriente Medio. Esto no es una película de Hollywood, no es un guión de ficción, esto es historia real. Una guerra en la que el ganador político fue el perdedor en el campo de batalla, y el perdedor en el campo de batalla abrió el camino a la paz real para toda la región. Si de verdad quieres saber exactamente qué pasó en esos 18 días fatídicos, por qué Israel estuvo a punto de ser aniquilado, y cómo lograron dar la vuelta a la tortilla en un abrir y cerrar de ojos, los errores mortales de Sadat y la decisión loca de un general que salvó a toda una nación, quédate conmigo los próximos 30 minutos. No avances, no te pierdas ni un segundo. Esta será la narración más detallada, más dramática y más auténtica sobre la guerra de Yom Kippur que jamás hayas escuchado en español en YouTube. Para darle más combustible a Battleforge Legends y que sigamos con la serie, Guerras que definieron el destino, solo tienes que hacer una cosa muy pequeña. Dale like ahora mismo. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio, y si de verdad estás ardiendo, deja un comentario justo abajo con la palabra Golán o Suez, para que yo sepa de qué bando estás en esta batalla histórica. Ahora volvamos exactamente a las 14:00 del 6 de octubre de 1973, cuando retumbó el primer cañonazo a orillas del canal de Suez, y el mundo entero contuvo la respiración.
Sitúate en lo más alto de los Altos del Golán a las 05:56 de la mañana del 6 de octubre de 1973. El sol aún no ha salido, el viento corta como cuchillas y de repente todo el horizonte noreste estalla en destellos rojos. 1460 cañones cohetes, Katyusha y morteros sirios disparan al unísono durante 40 minutos ininterrumpidos. Más de 100 proyectiles silban por segundo. El basalto estalla en millones de fragmentos afilados como navajas. Los puestos avanzados israelíes desaparecen junto con los soldados que los defendían antes de que pudieran enviar una sola señal de socorro. Cuando el humo se disipa, verás un océano de acero ascendiendo desde la base de la montaña, 1.400 tanques sirios, divididos en 3 enormes puntas de lanza, T-55, T-62, PT-76, anfibios, seguidos por miles de vehículos blindados de infantería mecanizada, y sobre sus cabezas 140 MiG, que oscurecen el cielo. En total, 60.000 hombres en la primera oleada de choque. Frente a ellos, exactamente 177 tanques israelíes, casi todos Centurion anticuados, muchos con tripulaciones arrancadas directamente de las sinagogas, todavía con la ropa de oración puesta, poca munición y combustible solo para 2 días. En las primeras 24 horas, Siria avanza 10 kilómetros. El monte Hermón, los ojos de Israel, cae tras 5 horas. El puente Arik es volado. Nafaj, cuartel general de la 7. La brigada, cae en manos sirias. Tanques T-62 sirios plantan su bandera en pleno campamento israelí. En Jerusalén, Moshe Dayan le dice sin rodeos a Golda Meir que el tercer estado podría estar acabando. El plan nuclear ya está sobre la mesa. Pero entonces, a partir de las 03:00 de la madrugada del 7 de octubre, los primeros convoyes de tanques procedentes del Sinaí empiezan a subir a toda velocidad hacia el Golán. Conducen 48 horas sin dormir, recorren 300 kilómetros en solo 28 horas. El 8 de octubre, estalla la mayor batalla de tanques de la historia moderna. En el Valle de las Lágrimas, 57 tanques israelíes operativos contra casi 500 sirios. Proporción 1 contra 9. Cuando cae la noche, todo el valle brilla rojo por más de 230 tanques sirios ardiendo. Israel solo conserva 7 tanques en funcionamiento, pero la línea se mantiene. Ese fue el punto de inflexión. El 9 de octubre, Israel contraataca. El 10, expulsa a los sirios de vuelta a la línea de 1967. El 11 cruza la línea púrpura y entra en territorio sirio. El 13 ya puede ver las luces de Damasco desde la colina de Katana a solo 35 kilómetros de la capital enemiga. Detener 400 tanques enemigos encima en el primer día y haber perdido casi toda su fuerza en el Golán. Israel destruye más de 1.200 tanques sirios e iraquíes con una proporción de 1:5, una cifra que nadie se habría atrevido a soñar, ni en la más loca de las pesadillas. Los Altos del Golán de 1973 ya no fueron una batalla, fueron una resurrección desde la muerte. Cuando no queda retirada posible, el ser humano es capaz de lo imposible. Y la historia solo estaba comenzando, porque en el sur, a orillas del Canal de Suez, aguardaba un drama todavía más demencial. 14:00 horas del 6 de octubre de 1973. 2.000 cañones egipcios disparan al mismo tiempo 200.000 proyectiles en 53 minutos, convirtiendo la orilla este del Canal de Suez en una pared de fuego continuo. En cuanto calla el último cañón, 550 ingenieros de combate con mangueras de alta presión derrumban como cascadas los muros de arena de la línea Bar-Lev de 20 metros de altura, abriendo 60 brechas en solo 4 horas, decenas de veces más rápido de lo que Israel jamás calculó. A continuación, 8.000 soldados de infantería de 5 divisiones cruzan en botes de goma y balsas de madera como una marea humana
arrastrando miles de misiles antitanque Malyutka Sager que los soldados israelíes nunca habían visto. Un soldado egipcio sentado a 3 kilómetros guía el misil con un joystick y convierte cientos de tanques israelíes en chatarra ardiente sin que casi puedan disparar ni un solo tiro de vuelta. A la mañana del 7 de octubre, Egipto ya tiene cabezas de puente de 10-15 kilómetros a lo largo de toda la línea. La línea Bar-Lev se derrumba por completo. El 8 de octubre, los 3 mayores contraataques blindados israelíes son aplastados, más de 200 tanques. Arden imágenes de Centurions en llamas, recorren el mundo. Las calles de El Cairo, Damasco, Bagdad y Trípoli se inundan de gente celebrando. Creen que en pocos días el Sinaí será liberado por completo. Sadat aparece en televisión con una sonrisa radiante de victoria. Pero justo cuando el mundo entero piensa que Israel ha caído, Sadat comete su primer error mortal. La noche del 12 al 13 de octubre, rechaza la oferta británica de alto el fuego en las posiciones actuales y exige que Israel se retire totalmente del Sinaí y del Golán. No sabe que al otro lado del canal, los israelíes se están riendo por lo bajo y susurrando, «Gracias por rechazarla». Estaban esperando precisamente que abandonara su plan original, atrincherarse bajo el paraguas SAM y esperar que las superpotencias forzaran negociaciones para caer en la trampa. El 13 de octubre, bajo la presión de Assad y de la opinión pública árabe, Sadat ordena inesperadamente la fase 2 atacar para tomar los pasos de Mitla y Gidi. Las 2 divisiones blindadas más potentes de Egipto, la 21A y la 25A, abandonan sus posiciones defensivas en la orilla oeste, se llevan casi todos los SAM móviles y dejan la orilla oeste prácticamente vacía y el cielo sin defensa antiaérea. Israel lo sabe al instante gracias a las fotos del SR-71 Blackbird y a la red del Mossad. La mañana del 14 de octubre, más de 1000 tanques egipcios salen de las cabezas de puente en 4 puntas simultáneas. Israel ya tiene 750 tanques preparados en las alturas, esperando en la mayor emboscada de la guerra moderna. Sin Sager a distancia, sin paraguas SAM, solo desierto abierto. En una sola mañana, Egipto pierde 264 tanques. Prácticamente toda la fuerza de ataque se desintegra. La famosa 21A división y la 25 brigada son borradas del mapa. De cazador Egipto pasa a presa en un parpadeo. La mayor victoria del siglo XX para ellos se convierte en humo por una sola decisión arrogante. Y eso solo fue el preludio. En la oscuridad, un general retirado llamado Ariel Sharon está preparando el plan que hasta los propios generales israelíes consideran suicida: cruzar el canal de Suez hacia África y golpear directamente la retaguardia egipcia. Parte 4. Stout-Hearted Men. La apuesta más loca del siglo XX, cuando toda la nación israelí puso su destino en manos de un hombre al que llamaban loco, y un puente flotante de 400 toneladas. Tras el desastre egipcio del 14 de octubre, todo el mundo creía que Israel se atrincheraría y suplicaría un alto el fuego. Pero justo entonces, en un búnker cerca de Refidim, el general de división Ariel Sharon, recién destituido antes de la guerra, ojos saltones, barriga prominente y apodado El Loco, golpea la mesa y grita que la guerra solo terminará cuando los tanques israelíes pisen la orilla oeste y pongan el cañón en la garganta de El Cairo. Lo había dicho 6 meses antes, y nadie le creyó, hasta que señaló la brecha de 40 kilómetros entre el segundo y el tercer ejército egipcio, en la zona de Deber Suar, al norte del Gran Lago Amargo, sin SAEM, sin divisiones blindadas, solo unos cuantos fuertes, Bar-Lev, abandonados desde el primer día. El plan de Sharon era tan demencial que tanto el comandante del Frente Sur como el jefe del Estado Mayor se negaron inicialmente a firmarlo. La noche del 15 al 16 de octubre, una brigada de paracaidistas
cruza en botes de goma para tomar una pequeña cabeza de puente. Al mismo tiempo, arrastran el puente flotante roller de 200 metros y 400 toneladas desde el centro de Israel hasta el desierto, lo montan bajo fuego y con balsas y puentes flotantes pasan 3 divisiones blindadas a África, cortan las líneas de suministro, cercan completamente al tercer ejército egipcio y avanzan directo hacia El Cairo. Probabilidad de éxito menos del 10%. Sharon solo respondió: si no lo hacemos, perdemos seguro. Si lo hacemos y morimos, al menos moriremos como hombres. La noche del 15 de octubre estalla la batalla de Chinese Farm, el combate blindado más feroz de la historia. Misiles Sager caen como lluvia, los tanques israelíes arden en filas, pero la brigada de paracaidistas del coronel Danny Matt cruza el canal en 40 botes de goma en la oscuridad, desembarca al acero 1:35 del 16 de octubre y toma una cabeza de puente de 500 metros. Durante las siguientes 24 horas, Egipto no tiene ni idea de que tiene al enemigo en su retaguardia. El puente roller se monta entre las explosiones a la mañana del 16 de octubre. Los primeros 20 tanques ya ruedan por suelo africano, y para el 18 de octubre, las 3 legendarias divisiones blindadas están en la orilla oeste. Sharon avanza al norte cercando Ismailia, Adán y Magen al sur, cercando la ciudad de Suez y todo el tercer ejército. Al mismo tiempo, la aviación israelí destroza la red SAM y recupera el dominio del cielo tras 11 días de bloqueo total. El 17 de octubre, la famosa 25 POA, brigada blindada egipcia, intenta sorprender la cabeza de puente israelí. 86 tanques salen, 65 arden, solo 21 logran huir. El 18 de octubre, el cerco sobre el tercer ejército queda cerrado. La ciudad de Suez está directamente amenazada y los tanques israelíes se encuentran a solo 101 kilómetros de El Cairo. Al mismo tiempo, en el norte, los tanques israelíes ya pueden ver las luces de Damasco. En solo 72 horas de estar seguros de la victoria, Egipto pasa a tener un cuchillo en el cuello. El 16 de octubre, Sadat aún desfilaba victorioso en El Cairo. El 19 de octubre ya suplicaba ayuda a la Unión Soviética y a Estados Unidos. El plan loco de Sharon no solo funcionó, desgarró todo el frente egipcio y convirtió a 100.000 soldados de cazadores en presas cercadas en la misma tierra que habían conquistado. Esto ya no era guerra, fue un jaque mate que hasta Napoleón o Rommel se habrían levantado a aplaudir. Si te has quedado con la boca abierta ante esta locura y este genio Dale-like con fuerza, comenta Sharon, oh stout-hearted men, y activa la campanita porque la parte final serán los últimos minutos de la guerra, cuando 2 superpotencias estuvieron a punto de pulsar el botón nuclear por un puente flotante de 400 toneladas, perdido en medio del desierto del Sinaí. La guerra de Yom Kippur no terminó con una victoria militar total de nadie. Terminó con un mensaje escrito con sangre. Cuando te atreves a apostarlo todo, la historia se inclina hacia los más valientes. El 20 de octubre de 1973, el mapa de Oriente Medio ya no se parecía en nada a ninguna predicción previa. Los tanques israelíes se detienen a 101 kilómetros de El Cairo y a 35 kilómetros de Damasco. El tercer ejército egipcio está encerrado en la Bolsa de Suez. El segundo ejército tiene cañones apuntándole a la espalda. En Ismailia, la legendaria red SAM soviética es ahora chatarra quemada y el cielo del Sinaí pertenece totalmente a la aviación israelí. Sadat, pálido en su despacho, llama a Brezhnev: si Israel no para Egipto, será borrado en 48 horas. Brezhnev moviliza inmediatamente 7 buques con ojivas nucleares hacia el Mediterráneo. Pone 2 divisiones aerotransportadas en máxima alerta y envía un ultimátum a Nixon: la Unión Soviética intervendrá unilateralmente si Estados Unidos no obliga a Israel a parar de inmediato. La noche del 24 al 25 de octubre,
Estados Unidos eleva la alerta nuclear a DEFCON 3 85B52. Con bombas H, despegan y orbitan sobre el Ártico. La Sexta Flota enciende todos sus focos apuntando a los buques soviéticos. El mundo está a minutos de una guerra nuclear. En ese preciso instante, Golda Meir toma la decisión final. Ya hemos demostrado suficiente, basta. Israel acepta el alto el fuego a las 18:52 del 24 de octubre, exactamente 48 horas después de lo que exigió la ONU, lo justo para cerrar el cerco y salvar las apariencias. Los números finales son fríos. Israel perdió 2.656 hombres, más de 400 tanques y 100 aviones. La coalición árabe perdió más de 18.500 hombres, casi 2.300 tanques y 370 aviones. En papel nadie ganó totalmente, pero la historia registra de ser atacado por sorpresa. Israel terminó con tropas en las afueras de dos capitales enemigas, de hacer que todo el mundo árabe gritara de júbilo. El 6 de octubre, Egipto perdió en el campo de batalla pero ganó en la mesa de negociaciones porque precisamente esa derrota militar obligó a Israel a sentarse a hablar de paz de verdad. En 1978, Sadat voló a Jerusalén. En 1979, firmó Camp David Egipto, recuperó todo el Sinaí e Israel obtuvo su primera frontera pacífica con un país árabe. El hombre que se atrevió a hacer lo imposible pagó con su vida en 1981, pero abrió el camino que hasta hoy sigue siendo la base más frágil de la paz en la región. La guerra de Yom Kippur no es una historia de quién ganó o perdió en el campo de batalla. Es la historia de dos pueblos acorralados que se alzaron con todo su orgullo y su miedo a desaparecer, y luego descubrieron que solo la paz es la verdadera victoria. 18 días de infierno cambiaron Oriente Medio para siempre, y nos enseñaron que cuando no queda salida el ser humano puede hacer lo imposible, y cuando está al borde del abismo, también puede elegir detenerse un paso antes de que todo el mundo caiga junto con él. Esta fue la guerra en la que la humanidad más cerca estuvo de asomarse al abismo nuclear por una estrecha franja de tierra en Oriente Medio. Si has llegado conmigo hasta el final de las 5 partes desde el primer cañonazo, a las 14:00 del 6 de octubre, hasta el último disparo, a las 18:52 del 24 de octubre. ¿Crees que ya lo sabes todo sobre la guerra de Yom Kippur? Te equivocas. A continuación tienes 7 bombas que nunca explotaron públicamente y que solo han sido desclasificadas en los últimos 10-15 años, suficientes para parar el corazón incluso a los investigadores de guerra más veteranos. Israel tenía listas 13 bombas nucleares de 20 kilotones preparadas para ser montadas en F-4 Phantom y Jericho Primero desde el 8 de octubre. Golda Meir firmó la PNR. Opción Sansón a las 03:00 del 9 de octubre. Si el Golán o el Sinaí caían por completo, 3 explotarían sobre el Cairo, 3 sobre Damasco y el resto sobre las bases aéreas soviéticas en Siria. Por suerte, la batalla del Valle de las Lágrimas detuvo ese escenario por unas pocas horas. La Unión Soviética no solo amenazó de palabra. El 23 de octubre, el buque de desembarco Iván Rogov, con 2 batallones de infantería de marina y ojivas nucleares tácticas, salió de Sebastopol rumbo a Alejandría. Si Israel no aceptaba el alto, el fuego desembarcarían directamente para defender el Cairo. Sadat pidió ayuda a Israel en secreto. El 17 de octubre, a través de un canal clandestino en Rumanía, envió un mensaje a Golda Meir. Si detienes a Sharon, ahora mismo, retiraré todas mis tropas de la orilla este y aceptaré cualquier condición. Golda se negó porque quería darle al mundo árabe una última lección. Ariel Sharon desobedeció deliberadamente la orden suprema.
El 22 de octubre, el Estado Mayor ordenó detenerse a 10 kilómetros de Suez. Sharon respondió por radio: «No recibo ninguna orden, hay demasiada interferencia». Y siguió avanzando 20 kilómetros más hasta apuntar directamente a la ciudad. Solo cuando Kissinger llamó personalmente a Dayan, amenazando con cortar toda la ayuda estadounidense, Sharon aceptó parar. Realmente hubo un regimiento cubano combatiendo en el Golán. 850 tanquistas cubanos de la 47ª División, conduciendo T-62 con bandera siria, entraron en combate el 12 de octubre. Los había entrenado el Che Guevara. Perdieron 180 hombres y 90 tanques en solo 3 días. Fidel Castro mantuvo este secreto hasta su muerte. El Mossad capturó al propio hijo del jefe del Estado Mayor egipcio. El mayor Ahmed Shazli, hijo del general Saad el-Shazli, fue hecho prisionero por una brigada de paracaidistas israelí el 17 de octubre justo junto al puente flotante de Deber Suar. Israel guardó silencio y lo usó como rehén tácito para que Egipto no destruyera la cabeza de puente. Fue liberado sin condiciones tras la guerra y ni un solo periódico se enteró. Y la mayor bomba de todas, Henry Kissinger, retrasó intencionadamente la ayuda estadounidense los primeros 5 días de guerra. Quería que Israel sangrara lo justo para que después dependiera totalmente de Estados Unidos en las negociaciones de paz. Solo cuando Golda Meir envió el telegrama: «Si América no nos salva, nos salvaremos nosotros mismos por todos los medios», insinuando lo nuclear, Nixon ordenó la operación Nickel Grass. 12.000 toneladas de armamento transportadas por C-5 Galaxy y C-141 en 32 días, salvando literalmente a Israel. Durante 50 años, estos documentos estuvieron encerrados bajo llave en las cajas fuertes de Tel Aviv, El Cairo, Moscú y Langley. Solo ahora podemos ver el cuadro completo, una guerra que no solo se libró entre tanques y misiles, sino entre las cabezas más locas, los corazones más desesperados y los secretos más oscuros del siglo XX. La guerra de Yom Kippur no fueron solo 18 días en el desierto. Fueron 18 días en los que la humanidad se plantó al borde del abismo, miró hacia abajo y decidió dar un paso atrás. Si estás tan impactado que no encuentras palabras, haz una última cosa que sí tiene sentido. Comparte este video ahora mismo, no para presumir de conocimiento, sino para que las próximas generaciones sepan lo frágil que es la paz. La guerra de Yom Kippur de 1973 se cerró hace más de medio siglo, pero cada vez que se menciona nuestro corazón, late más rápido, porque sabemos que con solo una decisión equivocada, la humanidad habría entrado en la noche nuclear eterna. Esos 18 días no fueron solo tanques ardiendo en el desierto, no fueron solo 21.000 personas que se quedaron para siempre bajo la arena y el basalto, sino la prueba viviente más contundente de que cuando nos acorralan el ser humano puede hacer lo imposible, y cuando está al borde de la aniquilación, también puede elegir detenerse para seguir existiendo juntos. Hoy has caminado conmigo desde el primer segundo hasta el último, desde el primer cañonazo a las 14:00 del 6 de octubre, hasta el último disparo a las 18:52 del 24 de octubre, desde el Valle de las Lágrimas hasta el puente flotante de 400 toneladas, desde los 101 kilómetros de El Cairo hasta los 7 minutos antes del fin del mundo. Si esta serie te ha hecho hervir la sangre, te ha puesto los ojos vidriosos y te ha hecho valorar un poco más la paz, haz ahora mismo 3 cosas pequeñas pero enormemente importantes. Dale un like fuerte en memoria de los 21.000 que cayeron. Comparte este video con al menos una persona para que las próximas generaciones sepan el precio de la guerra. Deja un solo comentario con una sola palabra: paz, para que juntos lancemos este mensaje al mundo entero. Gracias por quedarte hasta el último segundo. Nos vemos en la próxima leyenda de guerra.
Battleforge Legends, donde la historia se cuenta con sangre y fuego, pero siempre termina con esperanza.